Muy bien, listo. A ver, vamos a hacer algo. ¿Sí? Vamos a contextualizar. Creo que lo que voy a decir en esta primera parte no va a ser tan impactante para muchos de nosotros, pero igual lo quiero hacer. ¿Cuál es la esencia de una nota de crédito o una nota de débito? ¿Sí? Debemos entender de que no son documentos independientes. Aquí a veces hay un error que se comete. Y lo digo de forma conceptual porque pretendemos o entendemos a veces que la nota de crédito es un documento independiente, es decir, que tiene su propia naturaleza, que tiene su propia forma, su consistencia, cuando en realidad no. Una nota de crédito y una nota de débito son documentos complementarios. Si ustedes pueden fijarse en la imagen que tenemos acá, ¿sí? La imagen que está acá, pueden ver una factura que está partida y que está pegada y que está reparada con otros documentos. Las notas de crédito lo que hacen es disminuyen importes elevados respecto a un documento. Las notas de débito lo que hacen es ajustan la operación elevando la cuantía de la operación. Pero noten algo, son complementos. Y este concepto de ser complementos nos obliga a su vez a entender de que los efectos tributarios primarios de esta operación y tanto los financieros también están supeditados o están vinculados a una operación que es, ¿sí? Básicamente, disculpen, parte de algo más grande, parte de algo que ya existe. Entender esto nos lleva, por ejemplo, a evitar errores al momento de realizar el pago de una detracción. Miren, me emiten una nota de débito, es decir, vamos a suponer por acá, inicialmente me emitieron una factura de aproximadamente 150.000 soles, o sea, ubiquémonos, imaginémonos 150.000 soles. Yo a esa operación digo, oye, es un servicio, no sé, vamos a ponernos a pensar a cualquier cosa que estuviera sujeta a detracción. Una empresa le hace un préstamo a otra empresa, entonces le cobra intereses y esos intereses que paga la empresa pues están sujetas a detracción porque están grabadas con IGB. Y alguien dirá, William, pero un momento, yo cuando saco préstamo al banco y le pago intereses, el banco no me aplica el tema de la detracción. Claro, el banco no te aplica la detracción porque una operación entre tú como empresa y el banco no está sujeta a IGB, está exonerado del IGB. Y por lo tanto, como está exonerado del IGB, no opera el tema de la detracción. Pero si tú como empresa recibes, ok, ojo, escuchen esto, recibes un préstamo de otra empresa, entonces, esos intereses que tú pagas en ese préstamo puntual está grabado con IGB y no solo está grabado con IGB, tienes que pagar la detracción. Nos vamos a poner en ese contexto. Un préstamo entre dos empresas que no pertenecen ninguna de ellas al sistema financiero y que por lo tanto los intereses que se están pagando están grabados con IGB y por lo tanto, al ser un servicio que no está exento ni por el numeral 5 ni el numeral 10 del anexo 3 del tema de las detracciones, entonces es un servicio sujeto a detracción. ¿Por qué les estoy metiendo esta parte del tema de la detracción? Pues porque vamos a suponer, bueno, le voy a cambiar aquí, no es soles, es dólares, ¿ok? Es dólares. Y vamos a suponer que esto tiene una fecha de emisión en dólares, ¿ok? O mejor dicho, la moneda, no tiene nada que ver la fecha de emisión, la moneda es dólares. Y que tengo la fecha de emisión un 15 de mayo del 2025 y me cobraron 75.000 dólares. Pero luego de ello me dicen, William, disculpa, nos equivocamos. En realidad el préstamo que se devengó fue de 76.500. Te estoy emitiendo una nota de débito de la factura X que se te hubiera emitido, vamos a suponer la E001-2025, te voy a emitir una nota de débito el 28 de mayo del 2025 vinculando a esa factura por los 1.500 soles que faltan. A veces cuando malentendemos o malinterpretamos el concepto de nota de débito o nota de crédito y creemos que es un documento individual que tiene su propia operación, de que existe por sí solo, creeríamos también entonces que el tipo de cambio vinculado a esta nota de débito para calcular la detracción de este servicio o de este nuevo comprobante que ha sido emitido, pues va a ser la fecha del 28 de agosto de 2025. ¿Ok? Ah, eso sí, amigo John.
Lo que comentas en realidad, pues, es parte del sistema. Ahora, tener cuidado también, estimado amigo John, porque, a ver, quiero hacer la precisión, ¿no? Al comentario de que si yo como persona natural doy un préstamo y ese préstamo lo recibe una empresa, si tú eres una persona natural que no genera rentas empresariales, entonces no se puede grabar con IGB esa operación. Recuerda que la ley del IGB indica que en el caso del IGB están grabados los servicios que generan rentas de tercera categoría. Entonces, si yo soy una persona natural y le doy un préstamo a una empresa, yo como persona natural que no me dedico a nada más que quizás, no sé, circunstancialmente prestarle el dinero, ¿no? Porque quizás en mi empresa soy el accionista, entre otros, no solo el RUS, sino hablamos, por ejemplo, que en este caso yo como persona natural estaría generando renta de segunda categoría, renta de capital. Por lo tanto, ese préstamo tampoco paga esto un tema de IGB y por lo tanto ese préstamo tampoco tendría detracción. Le estamos enfocándonos en este caso, y igual gracias por el comentario porque me permite aclarar esto y me permite hacer la precisión de que para que un servicio esté grabado con IGB, y esto lo ha dicho no solamente el Tribunal Fiscal, lo ha desarrollado hasta el mismo Tribunal Constitucional en algunas sentencias. Hay una sentencia muy interesante entre la beneficencia francesa, que tenía un hospital en el Perú, y la SUNAT, donde la SUNAT quería hacerle pagar a la beneficencia IGB por los servicios que prestaba, bajo la idea de que los servicios estaban grabados con renta de tercera categoría, solo que como la beneficencia era una entidad sin fines de lucro, pues no se llegaba a perfeccionar la hipótesis de incidencia y no había el pago de la renta, pero que sí está grabado con tercera categoría y por lo tanto le tocaba pagar IGB. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y todos los que estuvieron involucrados en el caso? Es no. Para que se dé el IGB, para que tú puedas decir, oye, el IGB de esta operación, o mejor dicho, este servicio está grabado con IGB, tiene que cumplir lo que la ley dice, que es que la operación tendría que estar grabada con impuesto a la renta. Permítame, por favor, me voy a desviar un poquito del tema. Sé que estamos hablando de notas de crédito, pero me gustaría aclarar perfectamente esta idea respecto al tema del IGB y la renta de tercera categoría. ¿Ok? Recuerda, en el caso de los servicios, la propia ley del IGB te lo dice. Si tu servicio está grabado con renta de tercera categoría, vas a pagar IGB. Por ende, se sobreentiende de que si el servicio que yo estoy brindando no está grabado con renta de tercera categoría, yo no estoy obligado a pagar IGB por el servicio. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho esa aclaración, recuerden, si una persona natural realiza un préstamo de dinero, entonces, si esta persona no tiene rentas empresariales, hablamos de una persona que está brindando el servicio de financiamiento como persona natural que genera renta de segunda categoría, entonces no hay IGB para el préstamo, mucho menos va a haber detracción cuando el propio reglamento de las detracciones dice que se aplica a operaciones grabadas con el IGB. Así que no detracción, no IGB, no nada porque ese préstamo lo ha generado una empresa que genera renta de segunda categoría. Ahora, quiero también que nos fijemos en lo siguiente, y me voy a regresar al caso de esta beneficencia. Todos sabemos que existen dos cosas, ¿no? Uno es las personas que están exoneradas. Permítame, voy a abrir por aquí una hoja más en el Excel, ¿ok? Hablamos de exoneración o exoneración y hablamos de inafectación. Mira lo interesante de esto, ¿ya? Porque aquí la discusión era, ¿la beneficencia estaba exonerada o estaba inafecta de la renta de tercera categoría? Y si tú dices, William, pero es lo mismo, o sea, tanto el exonerado como el inafecto no pagan impuesto a la renta, o sea, ¿cuál es el sentido de que estén discutiendo si está exonerado o está inafecto? Para efectos jurídicos, sí hay bastante diferencia entre te digan que tú eres exonerado o que te digan que tú estás inafecto, sobre todo si es que tú brindas servicios, porque esa va a ser la gran diferencia entre
si lo que haces está grabado con IGB o no. Miren, vamos a empezar por la inafectación. Voy a cambiar el orden. La inafectación la voy a poner por acá y la exoneración la voy a terminar colocando por acá. Bien, mira, inafectación. No te alcanza la hipótesis de incidencia. ¿Sí? No te alcanza la hipótesis de incidencia. Y lo voy a graficar de esta manera. Imagínate, el impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Lo graban por las actividades económicas que generen, ya sea a través de renta producto, flujo de riquezas, incremento más consumo, ¿no? Que son las teorías de renta descritas en la ley del impuesto a la renta, pero que se realicen por lo general en territorio nacional. ¿Ok? De ahí que viene la teoría de estos servicios prestados por no domiciliados, que si bien es cierto están en el extranjero, pues su servicio termina consumiéndose o generándose en el Perú y por lo tanto le alcanza la hipótesis de incidencia y los grabamos con renta. Pero si yo realizo una operación, por ejemplo, en el extranjero, ¿ok? Imagínense las operaciones que se están dando en el extranjero pues no están sujetas al impuesto a la renta porque se dieron en el extranjero. Luego hay un mecanismo que te genera con el tema de rentas de consumo o rentas generadas a nivel internacional que las traes, pero en esencia no hay operación de impuesto a la renta por algo que se hizo en Colombia, que se hizo en esto, no sé, en Venezuela o cualquier otra parte del territorio nacional. Permítanme en todo caso cambiar de impuesto para que se entienda mejor. IGB. Si yo realizo la venta de un producto, imagínate que pasa esto. Tú compras un determinado producto en China. Normalmente tú lo importas y lo traes al Perú, pero no lo hiciste porque se dieron no sé qué cosas y hay un conocido tuyo que también importa de China y que te dice, oye, véndeme entonces, si no lo vas a traer de China, véndeme tu producto y ya yo lo nacionalizo. Si tú realizas la venta de ese producto en el extranjero, no te pueden cobrar IGB porque la venta ha sido realizada en el exterior. No te alcanza la hipótesis de incidencia. Cuando la hipótesis de incidencia no te alcanza, estamos hablando de que la operación está inafecta del impuesto, es decir, el impuesto no logra aplicarse a la persona, ¿sí? No le das. La exoneración, en cambio, es la hipótesis de incidencia si te alcanza, ¿ok? Si te alcanza, o sea, tú sí deberías de pagar, pero la norma te exonera del pago, te libera. Vamos a hacer un ejemplo muy típico mío, un ejemplo muy coloquial, ¿no? Es como si el profesor llega y dijera, vamos a tener examen para todos los alumnos del aula. Se sobreentiende que todos aquellos que califiquen como alumnos dentro del aula están dentro de la regla, es decir, están dentro del alcance del examen. Pero el profesor agarra y se le ocurre decir, aquellos que tienen más de 18 en el último examen están exonerados. Nota que tú eres alumno, que debiste de haber dado el examen, pero te están sacando una regla, te están sacando un detalle, mejor dicho, una norma, ¿sí? Un beneficio legal, en donde por haber cumplido cierta característica, pues te están exonerando del pago. En este caso, del examen. Lo que pasa en la selva, las actividades en la selva están afectas al IGB, porque están dentro del territorio nacional, porque cumplen todas las condiciones, pero hay una norma que dice, ustedes no pagan. Ustedes están liberados del pago. Si bien es cierto, les alcanza la hipótesis de incidencia, ustedes están liberados del pago. ¿Ok? ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque noten la diferencia entre inafectación y exoneración. Inafectación es simplemente no me alcanza. Simplemente yo estoy totalmente libre de esta norma. Es más, que le grabe y le cobre a todo el que quiera, pero a mí no me alcanza. Nuevamente lo repito. El exonerado es, estoy dentro del universo, pero me están dando el beneficio de simplemente no pagar. Entonces, quiero que se fijen en este detalle. Las empresas que están inafectas a renta de tercera no pagan IGB. ¿Por qué no pagan IGB? Porque la ley del IGB dice, ¿ok? Claro que sí, estimado amigo Breyer, si es que realizamos una operación de esto, de moverte de la selva a Lima, la operación de Lima está grabado con IGB. Ahí no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de esto, ¿cómo se dice?, de exoneración. La exoneración son para las actividades realizadas en selva.
ahí sí tú puedes estar aplicado de la exoneración. Permítame, por favor, cierro la idea para poder regresar. Ya me conocen, ya, sobre todo cuando tenemos una clase libre, me gusta fluir por donde la clase vaya avanzando, sin perder el norte, eso sí, de lo que nos trae o nos reúne el día de hoy. Pero al mismo tiempo sí considero que es muy importante tener en cuenta esto porque nos puede evitar problemas, confusiones respecto a si lo que estoy haciendo está grabado con IGB o no, sobre todo a nivel de servicios. Sobre todo a nivel de servicios. Mira, las empresas están inafectas o que no les alcanza renta de tercera, simplemente no pagan IGB porque no se está cumpliendo ese criterio de generar ingresos o servicios o brindar servicios grabados con renta de tercera categoría. Pero aquellas empresas que están exoneradas del pago de renta de tercera categoría, pagan IGB. Y tú dirías, pero ¿por qué? Si el inafecto no paga, ¿por qué el exonerado sí tiene que pagar IGB? Porque recuerda, aquella persona que está exonerada no es que la actividad que genera esté inafecta de la renta de tercera categoría. Sí, sí está grabado. Lo que pasa es que simplemente se te ha perdonado el pago. Jurídicamente, la exoneración no significa que tú no estés dentro de la hipótesis de incidencia. Jurídicamente significa la exoneración de que tú no vas a pagar el impuesto, simplemente eso. Por lo tanto, la gran diferencia entre estar exonerado y estar inafecto de renta categoría, o sea, de renta de tercera categoría, disculpen, es el efecto que puede tener en el IGB. Así que mucho detalle con eso porque a veces la administración tributaria, y lo he visto, te viene a querer grabar esto, ¿cómo se dice? IGB, bajo el argumento de que la actividad que estás realizando sí está grabada, pero tú dices, primero analízame si yo estoy inafecto o exonerado. Y en el caso de esta empresa, bueno, de la beneficencia que les comentaba, la beneficencia estaba inafecta. Significaba que ni siquiera estaba grabada con renta de tercera categoría. Por lo tanto, ni la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional le dieron la razón a la SUNAT porque evidentemente no correspondía el pago del IGB. ¿Por qué les estoy hablando de esto del IGB y toda esta cuestión? Recuerden que mencionamos el tema de los intereses y les estaba haciendo la aclaración de que cuando tenemos una operación que es un servicio por financiamiento, es decir, un préstamo, si el préstamo lo da una empresa que genera renta de tercera categoría, entonces ya saben la regla. Si el servicio está grabado con renta de tercera categoría, entonces procede IGB, por lo tanto, procede detracción por los intereses del préstamo, ¿ok? 12%. Si el préstamo lo está entregando una persona natural, ¿ok? Que no genera rentas de tercera categoría, pues entonces nos encontramos frente a una situación donde no está grabada dicha operación con el IGB, por lo tanto no hay tampoco detracción. Es renta de segunda categoría. Retención de un 5%, no de la operación, o 6,25% del 80%, que es la fórmula que ya todos conocemos. Bien, ahora sí me voy a regresar al ejemplo que estaba haciendo inicialmente sobre la nota de débito y les quería recordar algo, ¿no? Cómo empezamos toda esta historia de las exoneraciones o inafectaciones fue porque les decía de que las notas de crédito y las notas de débito jurídicamente no son elementos independientes. ¿Sí? Son subyacentes de una operación principal y por lo tanto van a seguir las reglas de esa operación principal. Entre ellos, por ejemplo, el que el tipo de cambio en una operación de detracción no va a ser el de la fecha de emisión de la nota de débito, sino va a ser la fecha de emisión del comprobante original. E inclusive nosotros lo vamos a registrar esta nota de débito o esta nota de crédito con la fecha del tipo de cambio, o mejor dicho, el tipo de cambio de la fecha de la emisión del documento original. ¿Ok? Es decir, yo quiero que en esta parte introductoria entendamos que las notas de crédito y las notas de débito no son documentos independientes. Son documentos subyacentes a operaciones mucho más grandes y por lo tanto, tanto la dinámica contable como la dinámica tributaria van a tener que seguir esa regla. Ajustar. Vamos a ajustar operaciones. Bien, antes de introducirme a la parte de las RTFs que he traído acá para poder revisar y analizar, me gustaría hacer una diferenciación a nivel jurídico, tributario y contable del efecto de lo que son descuentos
¿sí? Descuentos, de lo que son rebajas y de lo que son bonificaciones, porque para efectos financieros da lo mismo. Para efectos financieros el efecto es igual. Van a ajustar el costo de adquisición del activo de acuerdo a las reglas del párrafo 11 de la NIC 2. Ahí no hay discusión, ¿sí? Es más, eh, voy a ir por ahí mostrarles un poco del material del curso de inventarios que tuviéramos el año pasado, en donde van a poder graficar visualmente cuál es el efecto, ¿sí? Cuál es el efecto que esto tiene a nivel financiero, tanto en los descuentos, las rebajas y las bonificaciones. Tributariamente sí hay que hacerle una diferenciación. Sí corresponde hacer una diferenciación. ¿Cuál? Entender lo que dice el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta vinculado al costo computable, sobre todo al costo de adquisición. Resulta que los descuentos y rebajas son considerados como dentro del alcance del artículo 20. Las bonificaciones no. Por lo tanto, las bonificaciones no son considerados como ajuste de costos, sino que son considerados como ingresos. Las rebajas y los descuentos no pagan pago a cuenta cuando se te genera. Las bonificaciones sí. Y ya les voy a explicar en este momento por qué. ¿Ok? Recuerden, tanto los descuentos, las rebajas o las bonificaciones muchas veces me generan notas de crédito si es que han sido dadas fuera de factura. Las bonificaciones ni tanto, porque las bonificaciones te podrían emitir un comprobante de pago a título gratuito y porque no te están descontando el importe de la operación, te están simplemente entregando más productos. Los descuentos y las rebajas generan notas de crédito. ¿Ok? Pero ¿qué tengo que hacer yo cuando recibo una bonificación para efectos tributarios? Ya lo vamos a ver en este momento. Primero, permítanme recordarles lo siguiente. ¿Sí? Antes que eso, un poquitín de agua. Colé. Ahora sí. La fórmula financiera, ¿no? La fórmula contable, o más que contable tributaria, para determinar la renta bruta. Recuerden que la estructura tributaria es diferente a la estructura financiera. La estructura financiera viene ventas, costo de ventas, tengo un resultado, una utilidad bruta. Luego de eso viene gastos administrativos, gastos de venta, tengo una utilidad operativa. Luego de eso viene otros gastos de gestión, otros ingresos de gestión, vienen cargas financieras de todo tipo, ¿no? Y los ingresos financieros de todo tipo, y tengo una utilidad antes de participaciones e impuestos. Luego de eso viene la estructura, calculo yo la participación de los trabajadores, calculo el impuesto a la renta y tengo el resultado del periodo, el cual puede ser una ganancia o una pérdida. Luego de ello le agrego, ¿ok? Eh, no, amigo César. Primero confírmeme si se ve la pantalla, porque no estoy escribiendo nada. Todavía no escribo nada. Ah, perfecto. No, no estaba escribiendo nada. Tranquilo. Simplemente estaba parafraseando algunas cosas de lo... Simplemente porque esto, a ver, esto lo debemos tener en la mente como contadores. Lo deberíamos de tener presente siempre de que cómo es la estructura, ¿no? Y yo simplemente estoy abocándome a recordar eso. Venta, costo, utilidad bruta o renta bruta. Bueno, utilidad bruta. No hablamos de rentas en tema financiero. Estamos hablando de los gastos de administración, los gastos de venta y así. Hasta llegar inclusive al LORI, ¿no? Los resultados no realizados. Y yo tengo el otro resultados integrales. Pero para efectos tributarios, y ahora sí empiezo a escribir, para efectos tributarios cambia la cosa. Recuerden algo, y esto hace poco tuve una exposición en el Colegio de Contadores de Piura y uno de los colegas preguntaba de manera, yo diría, bastante interesante la pregunta por lo que intenta plantear, que era, ¿por qué la norma tributaria no trata de vincularse o homologarse a las NIF para que de esa forma sean más razonadas, sean más pensadas y ya no nos estén generando tantos problemas con el tema de las adiciones, las deducciones, que tener que aprenderme las NIF y tener que aprenderme lo que dice del artículo 37 al 44 de la ley del impuesto a la renta, del artículo 21 al 23 o 24 o hasta el 28 creo que llega del reglamento? Bueno, recordemos lo siguiente.
Si nosotros leemos el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, vamos a recordar o no, o vamos a ver de que la orientación que tienen las normas internacionales, valga la redundancia, es presentarte información fiable, presentarte información razonada, presentarte información que te sirva para que tú puedas tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Tributarias? No, decisiones financieras. Saber si tu inventario está desvalorizado, saber si sus activos fijos verdaderamente tienen ese potencial económico, saber cuáles son el total de tus deudas, si tu rendimiento económico verdaderamente es el que corresponde y por lo tanto si tu negocio va bien o mal y sobre ello tomar decisiones. Para eso existen las NIF, ¿ok? Pero la norma tributaria, yo a veces cuando escribo sobre este tema, a veces me suelto y digo, a la norma tributaria simplemente no le importa tu estado financiero. A la norma tributaria no le interesa tus ratios, tus KPIs, tus indicadores. No le interesa tu ROE, tu EBITDA. La norma tributaria no se ha hecho para que tú tomes decisiones económicas. La norma tributaria se ha hecho porque la administración, no, bueno, el legislador, específicamente el Congreso, lo que quiere es saber cuánto tiene que cobrarte de impuesto a la renta, de IGB, de ITAN, entre otros. Es decir, la norma tributaria es un constructo jurídico diseñado para establecer bases de determinación de diferentes tipos de impuestos o tributos en general. Por lo tanto, no persiguen, como lo dice Diego, fines similares o iguales, o sea, no tiene el más mínimo de los sentidos aquello. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver de que la estructura que se ha diseñado para efectos tributarios parte desde el artículo 20 y se complementa con el artículo 37 y se termina complementando con el 33 del reglamento. ¿Sí? ¿Por qué digo que parte con el artículo 20? Artículo 20, voy a ponerlo por aquí. Artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, porque ahí te habla de la renta bruta. Ojo, nota que no te está hablando de la utilidad operativa, del resultado bruto, de la utilidad de esto antes de determinación de participaciones e impuestos, el resultado del... No, te habla de renta. Ese es el término que difiere entre lo financiero de lo tributario, es cómo llaman a esos incrementos de beneficios económicos. Incrementos que para la norma tributaria se llaman rentas y que tienen un contexto jurídico, mientras que para la norma financiera se llaman ingresos o ganancias. ¿Ok? Son dos cosas distintas. En el caso del impuesto a la renta, lo repito, mis beneficios han sido denominados rentas y han sido clasificadas en tres tipos de rentas: rentas gravadas, rentas exoneradas y rentas inafectas. Las rentas gravadas son las únicas que terminan pagando impuesto a la renta porque las inafectas ni siquiera entran al juego y las exoneradas está de más meterlas al juego porque puedes tú calcular 50.000, 60.000, 70.000 soles, pero te han liberado del pago. Así que las únicas que tienen incidencia son las rentas grabadas. Por lo tanto, a la ley del impuesto a la renta no le interesa saber si tus rentas provienen del giro del negocio, de actividades financieras, si le vienen de otros de ingresos diversos. No, lo único que le interesa saber a la ley del impuesto a la renta es que ese ingreso, ese beneficio, está grabado o no. Por lo tanto, el artículo 20 te dice, te voy a enseñar a determinar la renta bruta. Y te va a decir, la renta bruta parte de tus ingresos, ¿no? Brutos, le vamos a poner ingresos brutos, menos, ¿ok? Le vamos a poner por aquí un menos, descuentos, rebajas o bonificaciones. Permítame hacerles un comentario porque estoy transmitiendo a la vez por TikTok mientras hago la clase en Zoom, de que al finalizar la transmisión les voy a decir a los chicos que están en TikTok por ahí viendo la sesión de cómo pueden acceder tanto al material de clase que estoy realizando como al video grabado, porque como son clases libres totalmente para todos, esto normal, pueden acceder al material tanto de clase como el material grabado. Así que
Si nos quedamos hasta el final de la sesión, por ahí les comento cómo pueden hacerlo. ¿Ok? E inclusive también si se están preguntando cómo es que nosotros podemos acceder a estas clases, también les voy a comentar cómo pueden tener el link de acceso para las clases libres que tenemos a veces por el grupo de Contagia. Así que tratemos por lo pronto imaginar más o menos las cosas que vamos comentando. También es por eso que estoy tratando en lo posible de no ir tan rápido, porque si me toca escuchar, 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 escuchar y solamente escuchar, pues me puedo perder. Así que para los que están en Zoom, esa es la explicación del por qué hoy día estoy un poco lento y tratando de darle mucho, ¿cómo se dice? Mucho hincapié a ciertos detalles, es porque tengo algunas personas conectadas por TikTok que no están teniendo esa posibilidad de ver la pantalla, ¿no? Bien, sigo. A ver, ingresos brutos. A esos ingresos brutos lo que estamos haciendo nosotros es restarle los descuentos, rebajas o bonificaciones y obtenemos lo que se conoce como ingresos ingresos netos. Recuerden que los ingresos netos son muy importantes porque son la fuente de determinación de muchas obligaciones tributarias y algunos límites, como por ejemplo multas. Multa por no presentar libros en una fiscalización, tanto por ciento, ¿no? de los ingresos netos. Multa por declarar cierta cosa fuera de plazo o por hacer tal cosa, tanto por ciento de los ingresos netos. Obligación de llevar el CARDEX, obligación de llevarlo tanto en unidades físicas como en unidades valorizadas, ingresos netos. Obligación de llevar el libro de inventarios y balances, ingresos netos. Obligación de llevar el formato 3.17, que es el flujo de efectivo, entre otros, dentro del libro de inventarios y balances. Ingresos netos. Esta formulita de acá, nosotros tenemos exactamente, tenemos que evaluarlo siempre. Tenemos que evaluarlo siempre. Ingresos netos. Ahora, quiero hacerles una aclaración muy puntual. Cuando la administración tributaria te dice ingresos brutos, menos descuentos, rebajas y bonificaciones, no te está diciendo ingresos del core del negocio, o sea, ingresos por ventas, no, te está diciendo rentas de todo tipo. William, me regalaron 100 soles. Eso no tiene nada que ver con el giro del negocio. En mi estructura financiera iría a otros ingresos de gestión. Para efectos tributarios, va en ingresos brutos. William, vendí uno de los carros de la empresa. Para efectos financieros, eso va en ganancias por enajenación de activos fijos al fondo. Para efectos tributarios, eso forma parte de los ingresos brutos. Es decir, los ingresos brutos técnicamente son la totalidad de los ingresos que la empresa ha recibido. No se vayan a confundir, porque una vez pasó que una empresa en la que tuve la oportunidad de atender había hecho los cálculos y me dijo, por a la justa nos hemos salvado de la obligación de llevar tal libro. Yo digo, sí, porque mira, ve esto, las ventas han sido tantas menos los descuentos tanto. Y a la pregunta, ¿y tuviste otros ingresos? La respuesta fue, sí, pero dice ingresos netos, ¿no? Y la estructura de Ghost, o sea, ventas menos tanto, me da tanto. No te habla de las ventas netas, te está hablando de la totalidad de ingresos recibidos. Luego, una vez que yo tengo estos ingresos netos, yo a esto le tengo que restar el costo computable, ¿sí? Costo computable. William, el costo computable solamente de las mercaderías, no de todo lo que haya vendido. ¿Quieres saber una de las cosas curiosas entre la norma tributaria y la norma, bueno, y las NIF? Es que los inventarios para efectos tributarios, mejor dicho, vamos empezando por la parte de las NIF. Nosotros sabemos que cuando yo vendo inventarios hay un costo de ventas. Sabemos también que cuando nosotros prestamos un servicio hay un costo del servicio. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle está en que cuando yo realizo, por ejemplo, ¿ok? Cuando yo realizo, vamos a decir, un cálculo, una determinación de esta estructura para efectos tributarios, cuando yo vendo un inventario, tiene costo computable para efectos de la ley del impuesto a la renta.
pero cuando yo brindo un servicio, no tiene costo computable. El servicio no tiene jurídicamente costo computable. Y tú dirás, William, ¿cómo que no va a tener costo computable si el servicio es esto, algo que, ¿cómo se podría decir? Tiene un costo de ventas. Sí, tranquilo, nadie te ha dicho que has perdido la deducción del gasto. Es que simplemente no se le conoce como costo computable. Son deducciones ya con base al artículo 37, no con el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. Ojo, que esto es más un, ¿cómo podría decirlo? Esto es más que nada un dato curioso, porque no afecta absolutamente en nada el tratamiento tributario a nivel de determinación del impuesto a la renta. ¿Ok? Es más, el PDT lo ha estructurado de tal manera de que nosotros, tanto el costo computable de los bienes como de los servicios, lo metemos en la misma línea, en la misma estructura financiera, por decirlo así, del PDT. Jurídicamente simplemente es un detallito de que los servicios no tengan como tal un costo del servicio, pero no significa, lo repito nuevamente, que no tenga una deducción como tal. ¿Ok? Después de estos ingresos brutos, yo voy a obtener recién lo que se conoce como renta neta. Es decir, a los ingresos netos le quito el costo computable y yo voy a tener renta neta. Ahora, esto de aquí lo voy a poner igual. Lo único que va a cambiar es que, claro, la renta neta de una empresa de servicios va a ser diferente, muy diferente a la renta neta de una empresa comercial o industrial, ¿no? Pero luego al final termina siendo prácticamente lo mismo a nivel de determinación. Bien, ¿por qué me fui a todo esto, William? Yo he venido a ver el tema de notas de crédito y notas de débito y hasta ahora no veo nada más que el ejemplo que hiciste con la detracción y fue simplemente para hacer una mención genérica. Hasta ahora no he tocado para nada, absolutamente nada, lo que significa una nota de crédito, una nota de débito. Bien, lo que va a pasar aquí, o lo que va a suceder aquí es que necesito primero que entendamos el impacto de este documento cuando lo recibo dentro de un proceso de adquisición. Y lo vamos a ver primero desde el punto de vista, vamos a decirlo, tributario y después lo vamos a comparar con la parte del tratamiento financiero. Alguien diría, William, pero es al revés, ¿no? A mí me han enseñado siempre de que primero veo lo que dice la NIF y después veo lo que dice la ley del impuesto a la renta. A ver, es irrelevante. Es como decir 2 más 5 es igual a 5 más 2. El orden de los factores no va a alterar el producto, así que yo primero quiero empezar con la ley del impuesto a la renta y quiero que nos ubiquemos conceptualmente en el concepto de adquisición. Miren, el artículo 20, lo repito nuevamente, me ayuda o me define cómo determinar la renta. Bueno, aquí le he puesto neta, aquí estoy mal. La renta bruta. ¿Sí? Recuerden que hay dos conceptos, renta bruta y renta neta. La renta bruta no es otra cosa más que los ingresos brutos menos los descuentos, rebajas y bonificaciones, igual ingresos netos, menos costos computables, igual renta bruta. A la renta bruta le quitamos todos los deducibles, es decir, todos los gastos. Y después de quitarle todos los gastos, recién me da la renta neta para determinar el impuesto a la renta, ¿no? Evidentemente, que como nosotros hacemos conciliaciones entre lo financiero y lo tributario, no establecemos esta metodología que les estoy hablando de ingresos brutos, menos descuentos, menos igual ingresos netos, menos costos computables, igual renta bruta, menos gasto deducible, igual renta neta. No. Nosotros partimos de la utilidad contable y para llegar a la renta neta, ¿no? A través del resultado contable, le aplicamos lo que dice el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que es adiciones y deducciones. ¿Ok? Bien, ahora sí. Ubíquense conceptualmente y mentalmente en el concepto de costo computable. ¿Qué es costo computable? Para efectos tributarios, se conoce como costo computable al importe, ¿sí? Al importe o al valor por el cual fue adquirido un bien, por el cual fue medido un bien, por el cual fue ingresado a valor de patrimonio un bien a la contabilidad. Costo computable se compone de diferentes cosas. Valor de la última inventario realizado,
valor de ingreso al patrimonio, costo de adquisición, entre otros por ahí situaciones que menciona el artículo 20. No quiero meterme a hablar de esa parte, ¿sí? Porque si me pongo a hablar de costo de adquisición, artículo 20, lo que vamos a hacer es, nos vamos a perder. Ya, yo no quiero que nos perdamos. Es mejor remojarnos un poquito los pies y refrescarnos del calor que tirarnos al medio del río y que nos lleve la corriente y terminar inflados ahí en la costa, ¿no? Por otro lado, no. Es decir, a veces es mejor tener un poco, un acercamiento a algo y aprender algo nuevo que tirarse de cabeza y salir todos mareados y confundidos. Así que de todo el artículo 20 voy a hablar simplemente y únicamente del costo de adquisición. ¿Cómo definimos el costo de adquisición según la ley del impuesto a la renta? Dice, la contraprestación pagada por el bien adquirido. Y ahí me voy a quedar, William, que tanto para ese poquito, sí, me voy a quedar aquí porque me interesa quedarme acá. Porque yo quiero que definas eso y que más que nada interiorices lo que estoy comentando, ¿no? La contraprestación pagada por el bien adquirido te está hablando en términos económicos, en términos monetarios, en términos nominales. Te está diciendo de que para efectos tributarios solo se te va a considerar bajo el método de costo de adquisición o bajo la forma o la figura de costo de adquisición el importe que tú has pagado. ¿Dónde suele estar eso? En la factura. Recuerden que el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta indica de que toda operación debería tener su comprobante de pago y el reglamento de comprobantes de pago dice que en este tipo de operaciones entre empresas lo que debe de emitirse es una factura. Entonces, si yo tengo una factura, la voy a llamar la F002, ¿no? 1325 por 50.000 soles, nota que el costo de adquisición de esa operación son los 50.000 soles, porque ese es el importe o la contraprestación que yo estoy pagando en un tema de comprar algo. ¿Ok? También te habla de incrementar las mejoras incorporadas con carácter permanente y los gastos incurridos con motivo de su compra, tales como fletes, seguros, gasto de despacho, derechos aduaneros, todos los costos de adquisición que nosotros ya conocemos y que no voy a profundizar porque no es un tema, no estamos haciendo costeos, el día de hoy no, pero quizás en una próxima sesión podríamos meternos a hacer una metodología de costeo, ya sea de activos fijos como de inventarios. Recuerden que aquí en Contagea nos ponemos a hablar de lo que se nos ocurra, pero siempre siendo lo más objetivos y aterrizando lo más que podamos en la situación operativa, ¿no? Tampoco que nos pongamos a hablar cualquier cosa. Pero recuerda, no hay tanta necesidad en este momento de ver el tema de costeo. Simplemente quiero que se queden con la primera parte. Contraprestación pagada por el bien adquirido. Que también me van a hacer o me van a aceptar todos los costos de importación, de nacionalización, de traslado que estén vinculados con el proceso, ¿no? Inclusive los aranceles, derechos pagados, entre otros. Y utilizo una frase muy parecida al párrafo 11 de la NIC 2 que dice, y otros gastos que resulten necesarios para colocar los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente, ¿no? En ningún caso los intereses formarán parte del costo de adquisición. Oigan, esto de acá de en ningún caso los costos de los intereses formarán parte del costo de adquisición es como para una clase entera, porque estamos hablando de aplicación de NIC 23, ¿no? Intereses o costos por préstamos y cómo es que funciona en un activo apto. Así que esto de acá, yo les digo, esto hay RTFs enteras donde discuten solo esta última oración. En ningún caso los intereses formarán parte del costo de adquisición. Quiero hacerles una aclaración, ¿ok? No, NIC 16, no tanto, porque justamente a eso iba. Bueno, me estaba haciendo un comentario por acá por TikTok. El artículo 20 de la ley del impuesto a la renta no discrimina, ¿sí? No discrimina para nada si estamos hablando de activos fijos, intangibles, si estamos hablando de inventarios, de propiedades de inversión. No, el artículo 20 engloba a cualquier cosa que tú compres. Porque recuerda algo, tú podrías venderlo.
¿A qué me refiero que podrías venderlo? De que te compras, vamos a suponer un carro, lo usas 5 meses y lo vendes. Acuérdense que si lo venden en menos de 2 años, hay el concepto de reintegro del IGB, pero no nos vamos a meter a ese tema del reintegro del IGB. Simplemente quiero que te ubiques en esto. Si a mí me costó 100.000 soles el carro, lo he depreciado solo 2.000 soles, ¿ok? Y yo lo vendo de nuevo por 100.000. Recuerda que para efectos tributarios lo que buscamos es la renta bruta. Y la renta bruta es el costo de adquisición del activo. Y aquí no hay un párrafo por activo fijo, no hay un párrafo o un artículo por inventario, por propiedad de inversión, vamos a decirlo, cualquier tipo de activo. Aquí hay un párrafo para todos. ¿Sí? Disculpen, es mucho NIF. Aquí hay un artículo para todos. El artículo 20 es una regla universal para cualquier elemento, que te dice que en el caso de los bienes depreciables, el costo computable está dado por el costo de adquisición, ¿sí? El costo de adquisición, que serían los 100.000, menos la depreciación, que serían los 2.000. Dicho de otras palabras, que mi costo computable en esta venta sería de 98.000 soles. William, ya tengo el costo computable. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo comparo contra el ingreso bruto por la venta, que en este caso serían 100.000 soles en mi ejemplo que te estoy planteando. Por lo tanto, la renta bruta para efectos fiscales o tributarios es de 2.000. William, igualito a la depreciación. Sí, bueno, podríamos ponerle a la depreciación 5.000 soles si deseamos, ¿no? Lo importante es, pero igual termino ganando lo mismo, es que lo estoy vendiendo al mismo importe. Ya, lo voy a vender en 101.000 para que me dé un importe diferente y no confundirse, ¿no? Lo importante, ¿sí? Lo importante, lo verdaderamente relevante en esto es entender, y iba un poco por ese comentario, gracias a que lo mencionas igual, es que el artículo 20 no está limitado a los inventarios. Esa es otra confusión con respecto al artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. Creer que solamente te habla de los inventarios que nosotros vendemos porque lleva el concepto de costo computable. No, no, no. Lo repito nuevamente. El que se lleve o que tenga el nombre de costo computable no significa que se esté hablando de costo, ¿no? Costo de ventas. No, no, no. Te está diciendo costo computable para efectos tributarios. ¿Cuánto de eso que has vendido yo te lo voy a aceptar como deducible? Entiéndanlo de esa manera o veámoslo de esa forma y se nos va a hacer mucho más sencillo entender el artículo 20. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, lo repito nuevamente, entre la metodología tributaria y la metodología NIF. Porque cuando nos vamos a las NIF, si queremos saber de cuál es el costo de los inventarios, vamos a tener que irnos al párrafo 11 de la NIC 2. Si queremos saber cuál es el costo de los activos fijos, por ejemplo, de propiedad, planta y equipo, nos vamos a tener que ir al párrafo 16 de la NIC 16 complementado con el párrafo 23 de la NIC 16. Que por cierto, ya que estoy mencionando el párrafo 16 y el párrafo 23, hace 2 días, o ayer creo que fue, no recuerdo bien, uno de mis clientes me escribió y me preguntó, ¿no? Esto, William, tenemos una penalidad en un proceso de adquisición de un activo fijo. Hemos unas arras, ¿no? Arras son pagos pactados, anticipados a la adquisición. Entonces nosotros teníamos como un cronograma de arras para pagar y nos hemos atrasado en unos pagos y lo que ha hecho el dueño del activo es, te voy a cobrar una penalidad por justamente haberte atrasado en los pagos y vamos a suponer que le cobró 15.000 soles más. La pregunta que me hizo fue, ¿esta penalidad forma parte del costo de adquisición de este activo fijo, de este terreno que estamos adquiriendo? La respuesta es no. ¿Porque a William se le ocurrió decir no? Porque existe el párrafo 16, porque existe un marco conceptual y porque existe el párrafo 23 de la NIC 16, que en conjunto, para no hacerla muy larga, te dan a entender que las penalidades, ¿ok?, que uno paga en un proceso de adquisición no forman parte del, vamos a decir, del precio pactado inicialmente.
Y si sobre todo el pago, el mayor pago surge a causa de un tema de diferimiento de pago, valga la redundancia, como serían intereses moratorios, entre otros, como penalidades, entonces no forma parte del costo del activo. Lo repito, para aquellos que les interesa la SNIF, el sustento está párrafo 16 de la NIC 16 y su párrafo 23. ¿Ok? Las penalidades no pueden formar parte del costo del activo fijo en este caso. William, ¿y de los inventarios? Yo te diría de que bajo una interpretación general, de inclusive del marco conceptual, tampoco lo pondría. Exactamente, César, tampoco lo pondría. Y la única manera, sí, y ahí sí lo voy a hacer así, la única manera en la que yo podría meter las penalidades es que sean inmateriales. Ya sería loco un auditor que te venga a hacer pleito de por qué metiste unas penalidades inmateriales en un determinado elemento. Es más, ni lo va a observar, ni lo va a ver, ni te va a pedir un sustento del por qué estás metiendo ese concepto dentro del costo. ¿Ok? Ahora, vamos a regresarnos al concepto de costo computable nuevamente. Y lo que quiero que veamos es, o recordemos, que esta definición en pocas palabras me está diciendo de que para el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, un costo computable es todo aquello que yo he desembolsado. Sí, he desembolsado. Uy, amigo César, no me hagas entrar a ese universo, por favor. Pasa que aquí César me está comentando de que para efectos tributarios las penalidades es relativo. Y sí, para efectos tributarios las penalidades son muy, muy relativos, porque vamos a entrar a tener que sustentar dos cosas. Fehaciencia de cajón. Tiene que ser fehaciente la penalidad. Y causalidad es lo otro. Porque la administración tributaria no te va a aceptar de ninguna forma de que tú intentes deducir, por ejemplo, vamos a suponer, 3 millones de soles en una penalidad. ¿Y a causa de qué se debió la penalidad, mi estimado señor? Ah, es que tenía que entregarle un reporte de la semana pasada, pero lo hemos entregado recién ahora. Y devengó un porcentaje del ingreso en penalidad. La SUNAT no te va a decir, ah, ya, uy, se atrasaron, ¿no? Pucha, me imagino. Se colgó la página de SUNAT quizás, o tu internet era lento. Bueno, ya, pues te lo deducimos, ¿no? No, no, no. La SUNAT te va a decir negligencia de tu parte. Eso de ahí no es nada causal y te lo va a querer reparar. Pero, William, ¿hay penalidades que son causales? Sí, claro. Imagínense ustedes que están metidos en el rubro de construcción, específicamente se dedican a colocar postes de luz. Vamos a ver a la mente un cliente de tiempo atrás, postes de luz, ¿ok? Y esos postes de luz los colocas tú en la sierra. Es decir, vas colocando los postes y los cables. Te contratan para hacer el tendido eléctrico de un pueblo a otro, de una zona a otra. Pero saben que en esa época empiezan quizás las lluvias. Entonces, tú dices que no voy a trabajar solo porque hay lluvias, voy a rechazar el contrato. No, tú te metes a trabajar en eso. Empiezan las lluvias, te generan un retraso que estaba planeado, presupuestado dentro de, porque tú sabías que iban a haber las lluvias. Ese caso, esa penalidad que te cobran por ese retraso propio del giro del negocio o ese riesgo propio al que te has metido, es totalmente causal. ¿Sí? Es totalmente causal, porque sabes que aceptar ese servicio o ese contrato ya tiene pegado un riesgo inherente. Y el riesgo inherente al negocio o la actividad es totalmente causal. Y eso el Tribunal Fiscal lo ha dejado en claro más de una vez porque la SUNAT hasta ese tipo de penalidades te las quiere echar a tu culpa, ¿no? Que debiste controlar el clima, que deberías contratarte un chamán para que te diga si va a llover o no va a llover. Exageraciones de todo tipo, pero que el Tribunal Fiscal muchas veces, no siempre, le pone, ¿cómo se dice?, pare a las elucubraciones, por no decir alucinaciones que tiene la administración tributaria respecto a determinadas operaciones y pues lo para. ¿Ok? Ahora sí, nuevamente, nos regresamos al caso. ¿Y qué hacemos en este tema? Es recordar. ¿Qué recordamos? Que la metodología del artículo 20 de la ley del impuesto a la renta está diciéndome de que para mí costo computable es todo aquello que ajusta, o que mejor dicho, que yo he pagado, ¿ok? Que yo estoy pagando. Bien, la operación fue por 50.000 soles.
Pero resulta que la empresa se acordó de que tenía un descuento especial o que yo conseguí un nivel de compras a lo largo de todo el año por X monto y me corresponde un rebate o una bonificación y me dice, estimado cliente, se le estamos haciendo un descuento, ¿sí? Un descuento de 10.000 soles en su última compra. Noten lo que les estoy mencionando. Se les está haciendo un descuento en su última compra. ¿Qué significa? Que en términos... Ah, para esto he emitido una nota de crédito. William Reyes, sí mencionas nota de crédito después como una hora y el tema se llama notas de crédito y débito, tratamiento contable tributario. Sí, pero es que a veces es necesario contextualizar para poder entender de mejor manera. Caso contrario, ya les estaría hablando de RTFs, ¿no? Evidentemente también eso, estimado amigo. Bueno, eh, les decía, me emiten la nota de crédito. La nota de crédito, ustedes lo saben, tiene la naturaleza de descontar un importe, de ajustar un importe. Me voy a adelantar un poquitín, me voy a adelantar un X% a lo que nosotros estamos hablando, de que las notas de crédito, cuando tú las emites, ten mucho cuidado porque tienes que sustentarlas bien sustentadas. En un momento vamos a ir a ver unas RTFs en donde vamos a poder entender a qué me refiero de que tiene que estar, ¿no? Eh, Ismael, justamente a eso quería, a eso quería llegar. A ver, Ismael, lo que nos está comentando es que muchas veces nosotros emitimos notas de crédito para anular operaciones, ¿no? Eh, el cliente no acepta que le emitas una nota de crédito, ¿cómo se dice? Por descripción, que quiere que le hagas una nueva factura. Que si te equivocaste en la descripción, nueva factura. Les voy comentando, me voy a adelantar un poquito con el tema de las descripciones. Por acá les he traído una RTF, la 06423 de la sala 10 de este año, del 2025, que justamente te habla de que no es necesario que la descripción en un servicio esté espectacularmente detallada. Bueno, tampoco es correcto que diga por el servicio. Tendrías que tener por lo menos un detalle, pero a veces hay clientes que se ponen, no, tiene que decir por la venta de arena de 3 cuartos realizado el día tal, de no sé cuánto, por no sé qué y no sé cuánto. O sea, se necesita describir la operación, pero no a un detalle que sea extremo y el Tribunal Fiscal lo deja en claro en esta RTF. ¿Sí? Y ya la vamos a tocar en un momentito. No se preocupen, simplemente les voy adelantando un poquito lo que comenta Ismael de que sí, pues a veces los... eh, Ah, no, 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 Fran. Que le cambies una factura de enero 2024. Mira, aunque, a ver, son dos cosas, ¿ya? Son dos cosas. Y voy a comentar lo siguiente. Un poquito aquí respondiendo también a los que me están escribiendo por este medio. Eh, a ver. Hay un dicho que a veces decimos nosotros, los que nos estamos metidos, o sea, los que estamos metidos a... Permítame, por favor. Los que estamos metidos en el tema tributario, a veces decimos, no se trata de lo que gastas o no se trata de lo que haces, se trata de cómo lo sustentas, ¿sí? Cuando hablamos de fehaciencia, una de las frases que a mí me gusta decir es, ¿hasta dónde llegan las palabras? Hasta el punto en donde tú tienes la capacidad de sustentarlas, hasta ese momento, ¿ok? En el caso que tú me planteas de un cliente, que desea que le emitas una nueva factura por una operación que se dio en enero 2024, que ya sería el colmo de la exageración, pero ocurre situaciones así, yo te diría, ¿podrías hacerla? Sí, claro. Emito una nota de crédito vinculando la factura de ese año y automáticamente emito la factura nueva vinculado a este año. De esa manera, tributariamente no hay efecto. La administración tributaria me va a pedir explicaciones. Ojo, si algún día tienes la situación de que estás en un proceso de fiscalización, es evidente que la administración tributaria va a hacer un filtro de tus notas de crédito y te va a decir, susténtamelas. Si tienes dos o tres, te va a pedir que las sustentes esas dos o tres. Si tienes, por ejemplo, vamos a decir, 3.000 notas de créditos al año, va a ser una
¿cómo podríamos decir? Va a ser un- una especie de filtro y se va a quedar con los más grandes. Recuerdo que en una fiscalización el año pasado, no, te estoy hablando, una fiscalización del 2023, yo sigo atrapado en el 2024 del 2023, lo que hizo la administración tributaria fue sacar un filtro de las notas de crédito más relevantes que yo tenía, o bueno, que la empresa tenía, y me pidió que las sustentara una por una. Fueron aproximadamente cerca de 34 notas de crédito que tenía que sustentar con el comprobante de pago, la explicación, la naturaleza del por qué se hizo, todas esas cuestiones. No me pasó nada porque básicamente las notas de crédito anulaban facturas, pero en automático se volvían a emitir la factura y lo que yo siempre terminaba diciéndole a la administración tributaria en el escrito era, mira, nota de crédito tal, emitida por la factura tal, ¿ok? Pero, ahí nomás emití la factura tal. Que si te fijas, es por la misma descripción, es por el mismo servicio, es por el mismo importe, y es más el Cardex. Mira mi Cardex. Acá dice que salió la mercadería, acá dice que entró la mercadería y acá dice que volvió a salir la mercadería. ¿Ok? Entonces, teniendo en consideración ello, yo te diría, ¿estás en la capacidad, amigo Fran, de poderle explicar a la SUNAT de que la nota de crédito que has emitido es, si bien es cierto, por una operación del 2024, pero que en automático has emitido la factura que revive y subsana cualquier tipo de crédito fiscal, renta o lo que sea? Si la respuesta es sí, no te hagas problemas. La administración tributaria no te va a reparar. Recuerda que la administración tributaria no es un monstruo. Bueno, sí. Ya, no, ¿para qué me voy a engañar? Sí, pero tampoco es alguien que si tú no le explicas, ¿ok? Que si tú no le dices, oye, vamos a decirlo, pasó esto, se va a cerrar. No, no, no. La administración tributaria, cuando tú le sabes explicar de manera contundente qué es lo que ha pasado, ahí pues simplemente te va a dejar pasar el tema. En este caso... Exactamente, exactamente. Bueno, César por acá nos está complementando y dice porque he demostrado, y la palabra es esa, la palabra es demostrar. Has demostrado de que no escondiste ningún tipo de ingreso, que es lo que nosotros creemos. No, bueno, voy a seguir como ejemplo, sino que los comentarios y las preguntas que hacen a veces en realidad sí pues generan muchas confusiones. Por ejemplo, yo les voy comentando lo siguiente. ¿Qué hacen ustedes si, vamos a decirlo, qué hace, por ejemplo, si es que, a ver, les emiten una nota de débito por una factura que tenía detracción? Ahí podríamos, podríamos vernos con una carta de comunicación de la SUNAT si es que no, a veces no tomamos ciertos, como dice, ciertos cuidados. Porque una nota de débito incrementa el valor de la factura. Por más que sean 10 20 soles, si la factura ya pagaba detracción, estos 10 20 soles tienen que pagar detracción. Pero cuando tú te vas, ¿no? Ah, sí, 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 discúlpame. Ok, gracias. Eh, ok, pero a ver. Permítame, por favor, Ismael, termino de hacer un comentario aquí y procedo a responder la pregunta que me estás haciendo. Sino que a lo que quiero llegar es a lo siguiente, ¿ok? Que cuando nosotros lo que hacemos es, amigo Luis, me están haciendo travesuras acá por Zoom. A ver, les decía yo que cuando nosotros recibimos... Ah, por Zoom. Justo les estaba comentando de que no se preocupen porque el video de la clase los voy a pasar, después les voy a explicar cómo podrían acceder, sino que, a ver, quiero terminar de cerrar esto antes que se me vaya la idea. Es que cuando nosotros recibimos una nota de débito, ok, permítame, estaba arreglando algunas cosas. Cuando nosotros recibimos una nota de débito, ok, lo que tenemos es que pagar la detracción de este servicio. ¿Ok? Así sea, o esté bien. Así sea una nota de débito por 10 soles, 5 soles,
30 soles, recuerda que la nota de débito no es independiente. La nota de débito está amarrada a una operación previa y si la operación previa ya tiene detracción, se supone que esta nota de débito también tiene detracción. ¿Cuál es el detalle aquí o lo importante? Que cuando tú te vas a pagar la detracción por la plataforma de Sunat, te das cuenta que deslizas y no te pone por ningún lado nota de débito al documento. Te dice guía de remisión por si acaso estés transportando algo, te dice factura, porque es lo que normalmente se da, y creo que por ahí menciona la boleta, si mal no recuerdo, pero hay como tres documentos, pero nota de débito no lo pone. Entonces tú ahí lo único que puedes hacer para pagar tu detracción y no perder ese crédito fiscal es que a veces lo vinculas, bueno, no es que a veces, lo vinculas a la factura, lo colocas a la factura. Ahora la pregunta es, ¿qué periodo? ¿El periodo en el mes que estás pagando la nota de débito? ¿O el periodo, ok? ¿O el periodo lo coloco en, por ejemplo, imagínate que fue una factura de enero 2025 y la nota de débito reciente le están haciendo llegar o en este momento se está emitiendo porque ajustaron precios, X cosas, pasa, ojo, pasa, y te llega ahora. Mira, si tú le pones factura, que es lo que te obliga a la plataforma, no puedes poner nota de débito. Ahora tienes una disyuntiva. O lo pongo con fecha enero, que es la fecha de la factura, o lo pongo con fecha agosto, que es la fecha en la que se emitió la nota de débito. Si tú lo pones con enero, las probabilidades que te llegue una carta de SUNAT son altísimas. ¿Por qué? Porque vas a incrementar el valor de la factura en el periodo de enero que se ha declarado y SUNAT te va a decir, de acuerdo al numeral A del artículo 9.4 del decreto legislativo 940, se encuentran inconsistencias entre las detracciones y las ventas declaradas. ¿No? ¿Por qué? Porque tú le has incrementado a la factura y le has incrementado al periodo enero. Lo otro es ponerlo con el periodo de agosto. Y ahí no va a haber mucha diferencia. O sea, no te va a llegar la esquela. Lo que sí va a hacer la SUNAT probablemente es que te observe. Pero William, ¿qué pasa si yo le puse enero y me llega la esquela o este requerimiento de SUNAT dándome plazo de 10 días hábiles para subsanar o explicar lo que pasó? Haz eso, explícale, que ya me ha pasado más de una vez. Ya me ha pasado de que la administración tributaria me ha hecho observaciones por ese tipo de operaciones y lo que yo le he dicho es justamente lo que les estoy comentando. ¿Cómo deseas que yo haga un pago con mi nota de débito si tu plataforma, y le tomo el pantallazo de la plataforma, si tu plataforma no me permite realizar el pago como debería ser y me está obligando a referenciar un documento que ya tiene su propia detracción, me está obligando a utilizar un documento que de alguna forma u otra, vamos a decirlo, fue emitido en el periodo tal y que yo por un tema de orden administrativo lo estoy vinculando a ello? Bueno. Hasta ahora me ha funcionado. La administración tributaria no me ha dicho nada, simplemente me ha dejado de paso. Pero falta que por ahí algún día me toque se podría decir, un funcionario, porque acuérdense que son diferentes funcionarios, que a su criterio me diga no, ¿no? Entonces, y por lo tanto, pues simplemente me hagan un ingreso como recaudación. Situaciones que te pueden generar las notas de débito, las notas de crédito. Nuevamente recordarles, son documentos que lastimosamente están vinculados a eh, documentos previos. Miren, como ya en más de un lado me han preguntado por el tema de la emisión, voy a hacer algo. Me voy a ir a esta RTF, ¿sí? Para aquellos que no tienen la posibilidad de ver la pantalla, les comento si tienen la probabilidad, bueno, la posibilidad de escribir. Escriban esta RTF. RTF 06423, ¿ok? De la sala 10, es decir, guión 10 del año 2025. Nuevamente lo menciono. RTF 06423, ¿ok? ¿Por qué menciono esto? Primero quiero hacer ¿cómo se podría decir? Un paréntesis o una aclaración. No es necesario que tú anules un comprobante de pago por descripción a menos que la descripción sea garrafal. Es decir, que la descripción sea muy, vamos a decir, distante de lo que se está haciendo. Eh, si yo emito comprobantes de pago por la plataforma de la administración tributaria, pues entonces déjenme comentarles que existe la posibilidad de hacer una nota de crédito por descripción.
¿Qué significa una nota de crédito por descripción? Pues que la administración tributaria te da la posibilidad de que tú tomes, ¿ok? Tomes el documento y corrijas solo la descripción. No el importe, no la cuantía, solo la descripción. Ahora, si yo no puedo emitir, en el caso, no, Irene. Déjame un momento, te comento. Ahora, cierro la pregunta o más que nada el hecho. Aún así, si yo emito un comprobante de pago, por ejemplo, por una plataforma de un facturador electrónico, no existe el concepto de nota de crédito por descripción. Debería anular el comprobante de pago. Dos cosas. Primero, pregúntate, ¿te equivocaste solo en una letra, en una palabra, en algo puntual? Porque si la equivocación fue en algo puntual, en algo detalle, pues en un detalle, una letra, en lugar, disculpen por favor. Mm, hmm. Permítame, por favor, voy a hacer algo por acá. Ok, listo. Eh, Les decía, si yo simplemente estoy actuando porque hay una pequeña letra o algo, mire, les digo, no estás obligado a emitir una nota de crédito, porque el simple error de descripción no te genera la obligación de tener que anular la operación como tal. Ahora, los clientes lo exigen, los clientes presionan. Nuevamente voy a repetir lo que les decía hace un momento. Anula el comprobante de pago, hazlo, anúlalo, pero automáticamente emite tu nueva factura y tu nuevo comprobante. ¿No es correcto? Sí, no es correcto. ¿Qué pasa, William, si al final no corrijo la descripción? Por ejemplo, en lugar de decir por la venta de 230.000 unidades, dice por la venta de 230 unidades. Es decir, por ahí se escaparon algunos ceros, no fue correcta la descripción. A nivel descriptivo, lo repito nuevamente, ¿sí? A nivel de descripción. Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Fiscal en la RTF que les comentaba? Me voy a ir de frente a lo que está mencionando, ¿sí? La posición del Tribunal Fiscal cuando la Administración Tributaria reclama por la descripción es la siguiente. No se debe de anular una operación tan solo por el simple hecho de que la descripción no esté correcta o no esté tan detallada, ¿no? Para que tú puedas decir que la operación no es válida, tienes que demostrar, y estoy hablando como administración tributaria, de que no hay documentación fehaciente, de que no hay forma de vincular la factura con la operación que se supone sustenta. Pero si la empresa real demuestra que la operación se dio, tiene pruebas de que esa factura está vinculada a determinados servicios o determinados productos, y aparte ha aplicado los criterios tributarios de manera correcta, pues entonces la administración tributaria, bueno, el Tribunal Fiscal dice la operación es válida. No hay la necesidad, no hay la más mínima necesidad de anular ese comprobante de pago. Mucho menos el Tribunal Fiscal va a habilitar la posibilidad o va a dar pie a que te desconozca la operación por el simple hecho de que la descripción no está bien. Lo repito, la falta de una descripción detallada en el comprobante de pago no basta por sí solo para rechazar la deducción de un gasto. Y eso lo dice de manera literal el Tribunal Fiscal. Es decir, explicado de otra manera, no debemos de ser tan exigentes con las descripciones. Ojo, ojo, ojo. Y aquí hago una nota, o bueno, dejo dos notas. La primera, una descripción deficiente más pruebas, ¿ok? Vamos a decirlo. Bueno, una descripción deficiente más pruebas deficientes sí te van a dar un reparo del gasto y del IGB. ¿Por qué? Porque no solo la descripción está mal, sino porque no tiene sustentos tributarios para poder decir, mira, este hecho ocurrió. Pero una deficiencia formal, ¿sí? Sí puede anular tu gasto y con ello el IGB, si es que, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera, tú simplemente pones por el servicio, vamos, o sea, simplemente por el servicio y ya. ¿De qué servicio me hablas? ¿Necesito yo vincular esta factura con algún servicio de los que has dado o de los que has recibido?
Si no tienes esa posibilidad, créeme que vas a perder tu gasto. Vas a perder el gasto y por lo tanto ahí sí diría que sí tendrías tú que anular el comprobante de pago o pedir que se te anule el comprobante de pago para que tenga una descripción puntual. Repito nuevamente y por última vez, si tu nota de crédito tiene mejor dicho, si tu factura tiene una descripción ligeramente deficiente, pero tienes todas las pruebas que te permiten demostrar que esa factura corresponde a un determinado bien o servicio que has adquirido y que tiene todos los documentos habidos y por haber, pues entonces déjame decirte que esa factura o ese gasto no va a ser, ¿cómo se dice?, reparado. No hay forma. Y si lo hace la SUNAT, el Tribunal Fiscal te va a dar la razón. Ahora, si tu descripción es deficiente y tus pruebas son deficientes, olvídalo. Vas a perder el gasto. Y más que por la descripción, va a ser por las pruebas que no tienes. ¿Ok? Me voy a regresar acá. Me voy a regresar a la parte de la nota de crédito que se emitió por esta operación y simplemente comentarles ya como para salir del paso de que las notas de crédito... Ah, primero, me hiciste una pregunta, José. Si yo tengo una nota de crédito de 100, ¿no? Que hace referencia a una factura de 710, la diferencia no estaría superando los 700, evidentemente que no. Y en ese caso, claro que si todavía no has pagado la detracción, no corresponde el pago de la detracción. ¿Sí? Nuevamente planteo pregunta, tengo una factura por 710 soles, me emiten una nota de crédito por 100. La operación queda neteada en 610. No hay la obligación de pagar detracción, ni por la factura ni por la nota de crédito. Ojo, siempre y cuando hayan sido emitidas en el mismo periodo, en el mismo momento, dentro de tu registro de compras. Porque si la factura te lo emitieron en julio, ¿ok? Y la nota de crédito te lo emitieron en agosto, y tú estás registrando la factura en julio, ojo, tendrías que haber pagado tu detracción para haberlo tomado porque hasta ese momento, hasta el periodo de julio, la operación seguía siendo 710. El efecto de la nota de crédito está dado en el periodo de agosto, ¿ok? No en el periodo de julio. Así que si querías registrar esa factura, tendrías que haber pagado la detracción. Caso contrario, regístrala en agosto y la registrarías neto, o mejor dicho, la factura más la nota de crédito, y tendrías un sustento jurídico para demostrar de que la operación legalmente no fue por 710, fue por 610, y que la norma indica que las operaciones que superan los 700 soles son aquellas que están sujetas a detracción. Hay muchas empresas que para evitarte estos temas de estar explicando, lo que hacen es, no, emíteme una nota de crédito por todo y emíteme una nueva factura por 610. Así me evito estar dándole explicaciones a la SUNAT. Pero no se acostumbren a ello porque en algún momento pueden fallar en algún tipo de formalidad como las que les voy a demostrar a continuación. Miren, el descuento reduce costo computable, ¿sí? La rebaja, que es lo mismo, menos, también reduce costo computable. Ahora, les hago una pregunta a todos los presentes, ¿no? Tanto a los que están por el Zoom como para aquellos que nos están escuchando por TikTok, que es lo siguiente. Una bonificación. ¿Es la representación de qué? ¿Ok? Es una representación de qué hecho. De el in- la disminución de pago o el incremento de activos que yo recibo por una determinada operación. Nuevamente lo planteo. Una bonificación, ¿qué es? ¿Menos pago o más bienes? Y la respuesta ahí es, William, la bonificación se caracteriza siempre por el hecho de que yo ahora estoy recibiendo más bienes de los que había pensado. Por lo tanto, noten algo. Las bonificaciones no tienen impacto en el precio pactado, ¿sí? No tienes, ¿ok? No tienes impacto en el precio pactado. Por lo tanto, no hay impacto en el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. El artículo 20 de la ley del impuesto a la renta te dice de que el costo de adquisición es el importe pagado. Entonces, una bonificación no reduce el costo computable, el costo de adquisición del bien.
La respuesta es no, no lo reduce. ¿Y qué hacemos entonces con una bonificación? Lo tratamos como un ingreso. Noten esto, ¿sí? Las bonificaciones para efectos tributarios, y esto también lo ha dejado en claro el Tribunal Fiscal, pagan, ¿sí? Pagan pago a cuenta. Por lo tanto, si a ti te dan una bonificación, tú lo tienes que grabar con renta en ese momento y ponerlo dentro de tu cálculo de pagos a cuenta. La bonificación. Los descuentos y rebajas, no, disminuyen el valor de tu inventario o del bien que has adquirido. ¿Por qué? Porque los descuentos y rebajas, si estaba pactado el precio en 50.000 y te hacen un descuento de 10, ahora pagas 40.000. Entonces sí hay un impacto en el costo de adquisición, en el valor pagado, y por lo tanto tendrías tú, de alguna forma u otra, que disminuir este costo de adquisición. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es la gran diferencia entre la NIC 2, iba a decir NIC 16, entre la NIC 2 y, por ejemplo, el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, es que para efectos de NIC, tanto los descuentos, rebajas o bonificaciones disminuyen el costo de los inventarios. Es decir, disminuyen el impacto financiero del valor del inventario adquirido. Miren, no voy a profundizar mucho en esto, pero quiero que recuerden algo. Creo que la gran mayoría de todos los presentes hemos tenido en algún momento contacto con la NIF 15, ¿no? Con la NIF de ingresos, contratos con clientes. Y sabemos de que cuando nosotros ofrecemos vender algo y regalar algo aparte, ¿qué decimos? ¿Estamos regalando o estamos vendiendo? Con trampita, pero vendiendo. ¿Qué opinan? O sea, mientras yo tomo un poquito de agua, solo pensemos en esto. Yo como vendedor digo que voy a vender un carro y aparte voy a regalar, no sé, un dron. ¿Realmente estoy regalando el dron o lo estoy vendiendo camuflado? Exactamente, Diego. Cuando yo hago eso, estoy vendiendo camuflado. ¿Por qué? Las finanzas tienen un principio. No hay lonche gratis. Nada se te da por regalar. Cuando la empresa está pactando el precio de venta, está considerando lo que le ha costado el dron también. Lo que está haciendo es sacrificando ingresos, porque si lo vendía el dron hubiera obtenido mayores ganancias, solo que bueno, es una promoción, vende el carro, vende el dron, los vende juntos al mismo precio del carro. Eso es algo que prácticamente todos entendemos, pero ¿saben cuál es lo curioso? ¿Qué es lo que a veces a mí me parece muy curioso? Que cuando yo les digo que cuando estamos comprando, en realidad los regalos que nos dan no son regalos, nos los están vendiendo. Y por lo tanto, si yo he ido a comprar 10 cajas de cerveza, ¿no? Vamos a suponer que tú vas a comprar 10 cajas de cerveza, ¿ok? Y te regalan dos dispensadores de cerveza, la gente siente que en realidad se lo están regalando. Y cuando uno les dice, no, 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 tranquilos, si tú has pagado, bueno, yo no sé cuánto estará una caja de cerveza, le voy a poner 1.200 soles por todo, ¿ya? Lo siento, no suelo salir mucho, así que no sé si estaré poniéndole muy caro, muy barato. Ahora por ahí alguien me dice, William, depende si es el concierto de Grupo 5, Armonía 10, ¿no? Ahí está más cara la cerveza, o si es en una pollada del barrio. Bueno, sí, me imagino, ¿no? Pero vamos a suponer que las 10 cajas de cerveza, agua marina, dice. ¿Quién vende más caro, por cierto, aquí? Porque yo sé que hay algunos eventos en donde cada cerveza la venden en 20 soles por ahí, y esto es, no, no sé. Pero a lo que voy es, estoy poniendo de que cada caja me está costando 120 soles. ¿Ok? Grupo 5 vende más caro, dice Flavio. Ok. A ver, yo estoy suponiendo de que cada caja de cerveza me está costando 120 soles. Esto es lo ordinario, esto es lo normal, lo típico. Pero me acaban de regalar, así entre comillas, dos dispensadores y cada uno de ellos vale 50 soles. Es decir, que me están dando productos valorizados en 100 soles. ¿Qué es lo que hace alguien que todavía no entiende las NIF con este tipo de regalos, este tipo de dádivas, entre comillas? Reconoce que el costo del inventario
es de 120 y reconoce como un ingreso en la cuenta 73 100 soles. Y dice, es que me regalaron dos dispensadores. Nuevamente, recordemos y giremos la posición. Quien te ha vendido en su contabilidad está reconociendo ingresos por la cerveza 120 y regalo de dos dispensadores. La respuesta ya me la dijeron. No. Lo que está haciendo este vendedor es reconocer de que los 1.200 corresponden a 10 cajas de cerveza más dos dispensadores. Por lo tanto, la misma lógica hace el comprador. El comprador no debe pensar de que porque le regalaron dos dispensadores, entre comillas, está teniendo un ingreso y mandarlo de frente a la cuenta 73. No, no, no. Lo que debe reconocer es ajustar el costo de adquisición. Metodología de NIC 2, no nos vamos a meter demasiado a desarrollarla, pero les voy a poner por acá las cuentas, ¿no? En la cuenta 33, si es que lo quiero como activo fijo, haciendo una simulación, serían 100 soles y el inventario estaría saliéndome en 1.100. Evidentemente que aquí hay cosas que se tienen que analizar, como por ejemplo, claro que se tiene que detallar, ¿sí? Recuerda de que para efectos tributarios, tú tienes que poner que estás entregando a título gratuito estos dos dispensadores de cerveza. Ahora, aquí hay una situación también muy curiosita, ¿eh? Porque yo lo estoy llevando en términos de costos, pero no estoy tocando el tema del IGB. Pregunta para todos los presentes. ¿Las 10 cajas de cerveza más los dos dispensadores pagan IGB o solamente paga IGB las 10 cajas de cerveza, que es la que me están vendiendo, y los dos dispensadores se consideran como que no pagan nada? La respuesta es, William, son dos cosas diferentes, ley de impuesto a la renta y ley de IGB, ¿no? La ley de IGB me dice de que también se considera venta la entrega a título gratuito. Y en este caso, si es que yo lo estoy dando como regalo, entre comillas, es título gratuito. Por lo tanto, retiro de bienes, exactamente. Vamos a tener que pagar IGB. Y por lo tanto, sí se tiene que detallar la entrega de estos dos dispensadores en el comprobante de pago. Tienes que ponerlo. Es por eso también que cuando nosotros entregamos, por ejemplo, las famosas canastas navideñas, por más que las regalamos y no cobramos nada, ¿qué tenemos que emitir? Para la formalidad, para que no nos desconozcan nuestro crédito fiscal, entre otras cosas más. ¿Qué emitimos siempre? Para poder sustentar todo el gasto, el comprobante de pago. No, 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 no. Esto en la boleta. Claro, tenemos que emitir la boleta. Ahora, dos cuestiones, ¿sí? Quiero hacer una aclaración. Me encantaría que aquellos que están en TikTok pudieran ver la pantalla de aquí de la clase de Zoom. Ya les digo, en un momento les explico cómo podrían estar en nuestra próxima sesión totalmente libre. Pero lo que yo quiero hacer, y mientras voy comentándoles, voy poniendo acá, la factura, ¿sí? La factura para efectos financieros o tributarios va a salir de la siguiente manera. Venta de un carro o de 10 cervezas, de 10 cajas de cerveza, ¿ok? ¿Por cuánto? Por 120 soles. Y aquí te van a poner entrega a título gratuito, ¿no? Entrega a título gratuito, gratuito. Le voy a poner acá 150 soles, ¿no? Cada uno. Aquí le vamos a poner dos. ¿Qué digo? Acá dos y acá 10. Es decir, todo el costo va a ir a los 1.200. William, pero ahí le estás poniendo datos. No, es que siempre tienes que referenciar en tu boleta. En tu boleta tienes que decir, entrega a título gratuito, valor referencial, 50 soles. ¿Cuántos estoy entregando? Dos. Total, valor referencial entregado, 100 soles. Pero en la parte que dice base de determinación del IGB, ¿ok? A veces viene la suma de ambos, ¿ok? IGB, te calculan ambos por 0,18. Ojo, que este tipo de facturas son de distintas maneras, ¿ok? Total del comprobante. Y aquí viene la locura.
esto más lo de acá, 1434. Noten que solamente está tomando esto de acá. William, ¿por qué no pone los 100? Porque es a título gratuito, solo te está cobrando el IGB. Esto es una forma, claro, esto es una forma de emitir. La otra forma de emitir es poner todo en cero, ¿no? Te pone valor referencial 50 soles, valor de factura 00000, ¿ok? Y hay otros que te ponen valor referencial 50 soles, base 100, ¿no? Porque son dos, IGB 18, total factura 0. Son distintas maneras de emitir. Algunos comprobantes van a depender también del facturador que tengas, ¿no? Pero lo importante es entender eso, de que la bonificación sí te la tienen que facturar. ¿Qué pasa? Bueno, a mí como adquiriente no me perjudica en nada que me emitan un comprobante de pago o no por la facturación, ¿no? Al final, oye, buena pregunta. ¿Qué pasa si es que yo voy por 10 cajas de cerveza, ¿no? Como que ya nos está dando sed, y me regalan dos más? Ahí es mucho más fácil, estimado Darwin, porque lo que yo hago es, si a ver, yo compro 10 cajas de cerveza a 100 soles cada una, o a 120 soles cada una, normalmente pago 120 soles, ¿cierto? Pero ahora yo estoy recibiendo 12 cajas por esos 120 soles. Les pregunto algo, ¿cuánto nos ha costado cada caja de cerveza? ¿120 o 100 soles? ¿Qué dicen ustedes? Repito ejemplo. Yo compro normalmente 10 cajas de cerveza a 1200, ¿sí? A 1200 soles. Esta vez yo he pagado 1200 soles, pero me han dado las 10 cajas y aparte me han agregado dos más y la vendedora me ha guiñado el ojo y me ha dicho para ti, ¿no? Pregunta, ¿cuánto me ha costado cada caja de cerveza? ¿No? Claro, porque ¿quién te regala dos cajas de cerveza? Así nada más por comprarle 10. Algo debe estar pasando. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo así. La respuesta ahí es, estimado Darwin, simplemente tendría que dividir el costo, es decir, los 1200, entre la cantidad de inventario que he recibido, que serían 12 cajas. Es decir, el costo de adquisición disminuye. No es que yo haya ganado dos cajas y tendría que reconocer el ingreso automáticamente de dos cajas, no. Mi costo de adquisición ha disminuido. William, pero entonces, ¿cuándo estaría ganando? Cuando lo vendas. Porque cuando tener menos costo de ventas por menos costo de adquisición, entonces, exactamente, estimado Darwin, lo vas a tener que prorratear y reducir en tu costo de ventas. Es decir, que al final tu costo por producto te va a salir a 100 soles cada uno. Y cuando lo vendas, porque esto es una pregunta que les hago a todos los presentes, si es que a ustedes les cobra más barato su proveedor, ¿ustedes van a bajarle el precio a su consumidor final? Le vas a decir, estimado vecino, disculpa, esta vez no te la voy a vender la cerveza a 14 soles la botella, te la voy a vender a 12 porque mi proveedor me ha bajado el precio. ¿Lo van a hacer así o le van a seguir vendiendo a 14? Yo sé que todos vamos a seguir vendiendo a 14, ¿no? No vamos a bajarle el precio al vendedor final, al consumidor final, ¿no? Ah, bueno, si es que todos bajan, es un tema de mercado. La semana pasada estuve dictando un curso sobre punto de equilibrio, ¿no? De costeos. Y una de las cosas que dejaba en claro es que el precio lo define el mercado. El precio no podríamos nosotros definirlo conceptualmente como es el importe deseado cobrar. No, 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 eso no es el precio. Porque si nosotros deseáramos, yo puedo decir de que, no sé, dicto un curso sobre, vamos a decir, materialidad en la presentación de estados financieros y les cobro 100.000 soles a todos, pero el mercado no me va a pagar 100.000 soles. Eso es lo que yo deseo. Entonces, el mercado siempre va a restringir el precio. Pero vamos a decirlo, nos estamos colocando en el punto de, oye, me acaban de hacer un regalo de dos cajas, lo que ha hecho que mi costo de adquisición baje. ¿Nosotros le bajamos el precio al consumidor final en automático? No, nunca sucede eso. El precio siempre se mantiene. Es como cuando el Estado nos quiere engañar con ¿cómo se dice? Con las exoneraciones tributarias, ¿no? Ustedes se han dado cuenta cómo el Estado nos quiere ver la cara y dice,
Les estábamos liberando de impuestos a tal sector económico para que influya en el consumidor final. Pregunta, ¿la empresa nos baja el precio tan solo porque el Estado le está reduciendo IGB, le está reduciendo impuesto a la renta, entre otras cosas? Sabemos que no, ¿verdad? No lo bajan. Mantienen el precio y más bien lo que hace eso es incrementar sus ingresos para ellos. A menor costo, mayor utilidad. Porque recuerden que los tributos al final también significan un costo de adquisición. ¿Ok? Eh, como vendedor, uy, ahí sí vamos a entrar, amigo Darwin, en una situación compleja para explicarte por acá, porque tendríamos que desarrollar todo el esquema de los 5 pasos de la NIF 15, porque tendríamos que identificar las obligaciones de desempeño, ¿no? Entre otras cosas más. Pero a tu ejemplo de las 10 cajas por las 12, en realidad es muy simple, es una venta normal, porque la venta va a seguir siendo la cuenta 12 contra la cuenta 40 contra la 70. ¿Por cuánto? Por los 1.200. Es decir, me están cobrando 1.200 por esa mercadería y sobre esos 1.200 yo le estoy calculando un IGB, ¿no? Lo estoy llevando al costo. El problema va a ser que en lugar de haber entregado 10 cajas, entregué 12. Por lo tanto, mi costo de ventas va a subir y mi margen de utilidad va a disminuir. Es decir, que a nivel contable, los asientos son los mismos. Lo único que va a generarte a ti como vendedor es que al salir mayor mercadería de la que normalmente sale, tu costo de ventas va a ser más alto y esa operación te va a significar menos ingresos. Contablemente y tributariamente, no hay nada extraño que pueda generarse. Lo único que podría hacer la administración tributaria en ese caso sería decirte, ¿por qué no lo vendiste a valor de mercado? ¿Por qué has vendido 12 cajas de cerveza a tanto? Pero eso del valor de mercado en las transacciones es historia de otra clase, quizás. Wow, me extraña araña de que hasta la fecha, bueno, hasta el momento hemos hablado bastante poco de notas de crédito a nivel operativo, pero siento yo que igual nos estamos llevando ciertas cositas interesantes porque voy a ver cómo están mis tiempos este viernes y quizás vengo con la parte 2 de esto de las notas de crédito porque no nos hemos puesto todavía a hablar algunas cuestiones serias. Permítanme hacer un ejercicio mental con una RTF, por favor, ¿sí? Vamos a mencionar lo siguiente. Primero quiero hacerles unas preguntas a todos como para conceptualmente, vamos a decirlos, ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos conceptualmente. Pregunta número uno. Una nota de crédito, ¿sí? Una nota de crédito. ¿Qué es lo que le hace a los ingresos a mí como vendedor? O sea, yo vendo. ¿Qué es lo que le termina haciendo una nota de crédito a mis ventas? ¿Las mejora? Es decir, ¿mis rendimientos mejoran o disminuyen? Como vendedor. ¿Alguien me ayuda, por favor? Me basta una respuesta. Muy bien. Van a disminuir. Exactamente. Las notas de crédito hacen de que mis rendimientos disminuyan. Pregunta, ¿sí? Ubíquense, siempre contextualicemos. ¿La administración tributaria va a estar feliz con el hecho de que tú disminuyas tus ventas? La administración tributaria te va a decir, ah, mira, emitiste una nota de crédito, qué chévere, eres buena gente con tus proveedores, ¿quién como tú, no? ¿Lo va a hacer? Respuesta, no, señor, no lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que nos va a tocar a nosotros entonces hacer? ¿Cuál va a ser la postura de la administración tributaria? Nos va, ¿no? Y lo digo así en serio, ¿nos va a hacer la vida imposible para desconocernos esas notas de crédito, sí o no? Primero necesito que nos ubiquemos en el tema operativo para entender cómo funciona esto, ¿verdad? Exactamente. No me va a, ¿cómo se dice? A querer aceptar las notas de crédito. Recuérdalo, ¿ok? Recuérdalo. La SUNAT no me va a querer aceptar las notas de crédito y va a buscar la sin razón para decirme que no son operaciones reales. Y esto fue lo que pasó en este caso de esta RTF, ¿sí? Del año 2024, es una RTF reciente, la 00841 de la Sala 5, año 2024, en donde estamos hablando de una empresa que se dedica
a la comercialización de productos farmacéuticos. Piensen en una Mifarma, un Incafarma, Botica Felicidad, Botica Bata, creo que hay alguna, no recuerdo bien. La Boticuy, creo que también hay por ahí una farmacia. O sea, una empresa que se dedica a eso, venta de productos farmacéuticos. Bueno, durante un año X, emitió notas de crédito por un valor de 1.221.000 soles con centavos. ¿Ok? Vamos a redondear a 1.221.000. ¿Cuál es la situación? Es que al emitir esta nota de crédito, su renta evidentemente la disminuyó. ¿Qué es lo que hizo la administración tributaria? La administración tributaria le dijo, mira, mira, simplemente las notas de crédito yo no te las creo. Tú dices que has emitido notas de crédito, pero yo no te las creo. Simplemente así. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? Recuerda, fea ciencia. Es, tendríamos necesariamente que indicarle o demostrarle a la administración tributaria que la operación sí existió. Porque ya la administración dijo, no te creo, ok, ahora me toca a mí, administración tributaria, demostrarte que sí. Caso como la pregunta que me hacían hace un momento, ¿no? Tipo, William, ¿qué pasaría si es que yo emito una nota de crédito ahora por una factura de enero 2024? Normal, hazlo, lo puedes hacer, no se te prohíbe, lo puedes hacer. ¿Cuál es la situación? La situación es que necesitarías, ¿ok? Necesitarías poder demostrarle el motivo, la razón, las circunstancias que llevaron a la emisión de la nota de crédito ahora respecto a una operación del 2024. Si tú lo logras, la administración tributaria no puede decirte absolutamente nada. Muchas veces pensamos que planeamiento tributario es una palabra muy elegante, muy refinada, muy de asesor, ¿cómo se dice? Vamos a decirlo ya con 3 maestrías encima, ¿no? Y con mucha especialidad. Cuando planeamiento tributario a veces es el simple acto de ordenarte internamente, evitando de esa forma que la empresa, de alguna forma u otra, pueda, ¿ok? Pueda, vamos a decirlo, tener problemas pagando más de lo que debe. Así que en este caso lo que vamos a ver son 3 argumentos que el contribuyente dice para tratar de salvarse de este tema. Es, primero, indica que las notas de crédito forman parte habitual de sus ventas. Es decir, oye, mira, yo normalmente hago mis operaciones y emito las notas de crédito. O sea, ¿dónde has visto el problema? Bueno, lo puedes decir, susténtamelo. Pero mira, si tú le dices a la administración tributaria, nuevamente contextualicemos, la administración tributaria lo que te está diciendo es, yo no creo que tú hayas generado la devolución de tales productos o no creo que tú hayas hecho los descuentos de tales productos. Si tú comienzas diciendo las bonificaciones comerciales o los descuentos comerciales son parte de mi actividad recurrente, ¿ok? Lo que estás haciendo es sustentando causalidad. Es decir, estás sustentando de que la operación responde al giro de negocio. Pero nota algo, solamente estás, ¿sí? Solamente estás sustentando causalidad. Hasta ahora no estás demostrando que la operación ocurrió, ¿ok? Un argumento de esa naturaleza solo demuestra causalidad, no demuestra fehaciencia. Ahora, sigue argumentando el contribuyente. Adjuntó las notas de crédito electrónicas, como quien diciendo, ya Sunat, ahí están las notas de crédito. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no existieron? Mira, el que tú presentes las notas de crédito solo cumple con la formalidad. ¿Qué significa? Que la ley te pide de que el comprobante de pago tiene que ser emitido. Perfecto. Has emitido las notas de crédito, pero también quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Presentar la nota de crédito, solamente presentar la nota de crédito, no acredita fehaciencia. Solo acredita que emitiste un comprobante de pago. Pero ¿por qué emitiste el comprobante de pago? O sea, ¿dónde está la documentación que vincule el resto del hecho? No lo hay. Por lo tanto, hasta ahí el contribuyente está bien corto de pruebas. Sigue diciendo, documentos que reflejan las condiciones comerciales y acuerdos con clientes como política de descuento, bonificaciones, es decir, presenta documentación
en donde se detallan las políticas, condiciones, entre otras cosas. Nuevamente, ese tipo de pruebas acreditan causalidad, pero no acreditan que el hecho se haya dado. Y eso es ahí donde nosotros tenemos que entender. Causalidad es una cosa que es muy importante, pero fehaciencia es algo muy, pero muy distinto. Fehaciencia básicamente significa demuéstrame con documento, no que has emitido un comprobante, el motivo, la razón por la cual has hecho ese comprobante. En este caso, políticas internas, no acreditan fehaciencia. Y ojo, que si mal no recuerdo, la próxima semana uno de los temas que vamos a dictar son pruebas que no tienen valor. Porque sí, hay pruebas que uno presenta y que cree que está dando pruebas cuando en realidad no valen mucho, por no decir nada, como estas. O sea, simplemente decirle a la administración tributaria, mira, aquí están mis políticas. La administración tributaria te va a decir, oye, qué chévere. Es más, lo has impreso en papel cuché A4, un bonito marco, unas florituras espectaculares, pero no sustentan nada. Solamente me has traído un manual de políticas. ¿Dónde está el cómo se aplicó la política? ¿Dónde está el documento que acredita la recepción del descuento, entre otros? Miren, el contribuyente sostuvo que las bonificaciones estaban directamente vinculadas a la generación de ingresos. Les pregunto a ustedes, ese argumento, ¿causalidad o fehaciencia? El contribuyente sostuvo que las bonificaciones estaban directamente vinculadas a la generación de ingresos. Ustedes son el tribunal fiscal. Para ustedes, ¿esto qué es? ¿Un argumento que acredita fehaciencia o causalidad? Muy bien, Nilbert. Exactamente, eso solamente acredita causalidad, no hay una prueba, es un argumento, es un simple dicho. Miren, uno de los últimos artículos que he escrito habla justamente de eso, palabras que no prueban nada. 1000 palabras no hacen una prueba. Tú te puedes desgastar explicando cosas, pero nunca van a sustentar o van a reemplazar el tema de la prueba como tal. Claro que sí, las constancias de pago sí dan fehaciencia, pero si se complementan con otros elementos. Es más, les hago una aclaración. Tres pruebas que no tienen valor económico, ¿ok? O probatorio a nivel jurídico. El comprobante de pago. William, ¿cómo que el comprobante de pago no tiene capacidad probatoria a nivel de fehaciencia? No, no la tiene. Pero también tienes que tenerlo porque es un requisito de formalidad. Es decir, ya está establecido que si tu gasto no tiene comprobante de pago, no va a pasar. Pero si tú tienes el comprobante de pago, no creas que ya acreditaste el gasto, no, porque simplemente estás acreditando que tienes un comprobante de pago, nada más. El voucher de pago tampoco acredita fehaciencia por sí solo, acredita formalidad, porque es un requisito que estableció la norma que se tiene que bancarizar, pero no acredita que la operación se ha dado. Lo único que dice es que alguien le pagó a alguien. ¿Por qué? Ve a saber, ¿no? Tú sabes que hoy en día te pueden transferir dinero y devolverlo por lo bajo. El hecho de que alguien te transfiera dinero no significa que te han prestado el servicio o te han entregado el bien, ¿no? El contrato, tampoco. Tampoco acredita fehaciencia. El contrato lo único que dice es quién estaba comprometido a qué. Uno a cero a dar y el otro a pagar. Pero no acredita que la operación se ha dado. Así que tenemos que hacer un descarte de cuáles son las pruebas que son ineficaces para sustentar fehaciencia y cuáles sí tienen ese peso a nivel jurídico, a nivel jurisprudencial, porque recuerden de que si tú te pones a revisar la ley del IGB, la ley del impuesto a la renta, vas a darte cuenta de que no está descrito de manera literal cuáles son las pruebas que debemos presentar para acreditar. Pero si te vas a la jurisprudencia vinculado a fehaciencia y operaciones como estas, vas a ver de que sí, esto eh, es que en realidad efectivamente se hace un análisis conjunto. Pero ojo, también quiero dejarles en claro que existen pruebas y pruebas. Cuando yo les menciono pruebas que no sirven para mucho, son aquellos conjuntos de pruebas que por más que consigas 30, igual no te van a dar la razón. Créanme que los hay. Hay un conjunto de pruebas que por más que tú las interpongas, y sean 10, 15, 20, no van a probar nada
y le van a dar la razón a la SUNAT y el contribuyente lo que va a decir es, la SUNAT es abusiva y el Tribunal Fiscal también porque yo le presenté esto y al final dijeron que no probaba nada. Efectivamente. A eso se llama análisis probatorio. Análisis de la capacidad probatoria de los elementos de convicción que yo presento en el ámbito tributario. ¿Ok? Para aquellos que me estaban preguntando por dónde va a ser la clase, pues igual por este medio, por Contagea. Que por cierto, para aquellos que están por TikTok y quieran entrar a las clases, a las próximas sesiones, escriban el siguiente número. Y lo voy a dictar bastante lento. 94, ¿ok? 89 19 0 38. No, lo repito nuevamente, 94 89 19 0 38. O en todo caso, por el canal de Contagea, ¿sí? La cuenta de Contagea en TikTok, escríbanos. Me gustaría participar en los cursos libres y les pasamos el enlace del grupo, porque la próxima semana, eh, en la Cámara de Comercio de Lima, no por ahora, no por ahora. Y si está mi nombre, pues no soy yo, debe ser otro José William Horna Villalobos. No, no recuerdo yo que me hayan dicho. Recuerden que más bien en el próximo mes tenemos un promedio de 7, 8 clases libres, incluyendo la Semana del Contador, donde vamos a estar hablando de KPIs, CIRE, del tema de un poco de NIF y un poco de tributación, como para hacer como que una miscelánea de varias cosas, ¿ok? Pero la siguiente sesión, como les vuelvo a repetir, va a tener que ver un poco con pruebas que no acreditan nada. Eso es lo que quiero yo hacer. Estaba muriendo por hacer una sesión de eso, porque hemos tenido muchas clases sobre fehaciencia de la obligación a acreditar, pero lo que nos estaba faltando era, ya William, ok, ya entendimos que tenemos que probar, ya entendimos lo que es el onus probandi, ya entendimos lo que es la facultad del artículo que está en el artículo 62 de la administración del Código Tributario, en el que la SUNAT tiene la facultad legal de dudar, de fiscalizar entre todo. Pero lo que yo quiero saber es cómo probar. O sea, cómo no cometer el error de entregar un documento que al final resulta que estoy perdiendo tiempo porque estoy escarbando, buscando cosas que no me van a ayudar, ¿no? Entonces, la siguiente sesión, ya en septiembre, esto va a ser vinculado a eso, ¿sí? La obligación que vamos a tener nosotros de buscar pruebas que en realidad generen convicción y que no sean simplemente un adorno. Les voy adelantando como para que puedan entender un poco. Vamos a discriminar, ¿ok? Vamos a discriminar. Claro que sí, esto se aplica a todo lo que estamos hablando, se aplica en fiscalización, absolutamente todo. Es más, esto de fehaciencia es propio de un proceso de fiscalización. Ustedes saben que hace un tiempito tuve el acceso a un documento que se llamaba la fiscalización como herramienta, ¿qué digo? La fehaciencia como herramienta de fiscalización. Era un manual que le daban a los auditores de SUNAT, de ahí de unos años atrás, que me lo pasó alguien que en su momento trabajó en SUNAT, y donde sí, pues, a la administración tributaria se los capacita a los auditores en cómo desconocer gastos con base a fehaciencia porque el contribuyente no cubre muy bien sus gastos a nivel de fehaciencia. Lo cubre de causalidad, lo cubre entre otras cosas. Uy, amigo, para encontrarlo por ahí, pero lo voy a intentar buscar, a ver. A veces descargo resoluciones, descargo documentos, descargo cosas, los leo y los tengo perdido por la computadora del trabajo, la computadora. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir en la próxima sesión y te voy a comentar un poco de qué es lo que te puede ayudar en un proceso de fiscalización y con ello también identificar, como se dice, los abusos de la administración tributaria porque comete varios. Miren, les voy a resumir la historia de esta RTF, ¿sí? La pierde el contribuyente. ¿Y por qué lo pierde el contribuyente? Porque de acuerdo a como nosotros lo hemos venido escuchando y lo hemos venido discutiendo de forma rápida, no tiene de ninguna manera sustento alguno a nivel de documentos. Solo pensémoslo de la siguiente manera. Durante todo el proceso de fiscalización, para sustentar esas notas de crédito, ¿qué hizo el contribuyente?
¿Presentó pruebas o solo dio alegatos? ¿Qué significa alegatos? Argumentos. ¿Qué fue lo que hizo? Y nosotros lo que entendemos y observamos es que, oye, solo se limitó a hablar, a decir que mi gasto es deducible porque es parte de mi giro del negocio, que mi gasto es deducible porque yo lo tengo en unas políticas, mi gasto es deducible porque forma parte de lo que se hace en el mercado, pero no adjuntó pruebas. Y el tribunal fiscal le pidió pruebas o indicó de que debería de haber mostrado un documento, por ejemplo, en donde existe una relación comercial justificable que respalde su otorgamiento, que el cliente efectivamente la haya recibido o aceptado. Esto es algo importantísimo. Abro paréntesis, elevo mi voz quizás y les digo, cuando ustedes emitan notas de crédito, mándelas por correo, soliciten la conformidad, busquen la manera de que del cliente acepte la nota de crédito, porque el Tribunal Fiscal y la SUNAT a veces han desconocido, ¿cómo se dice?, descuentos de notas de crédito, simplemente porque esa nota de crédito no tenía, ¿cómo se dice?, conformidad. Y otra cosa, también sean muy cuidadosos porque ha pasado de que, por ejemplo, a mí me desconocieron una nota de crédito, ¿sí? En una fiscalización. No, no fueron una, fueron tres, ¿ya? Tres notas de crédito. Dos no se podían salvar para nada porque habían emitido dos notas de crédito a dos facturas. Es decir, cuatro notas de crédito para dos facturas, una duplicada. Entonces, ¿cómo defiendes eso? Eso es imposible de defender. Lo único que te toca decir es darles una reparo. Y la tercera nota de crédito, ¿saben por qué me la repararon? Me la repararon porque lastimosamente, ojo que no fue mi gestión en esa empresa, fue gestión de años anteriores porque el contador en ese momento no hizo la advertencia, ¿ok? No hizo la advertencia de que no devolviera el dinero en efectivo al cliente. Y lo que hicieron fue devolver el dinero en efectivo. ¿Qué pasó con eso? Muy simple, que la empresa, cuando la SUNAT le dijo, susténtame la devolución del dinero, no teníamos cómo. Sacamos la contabilidad. Y déjenme decirles que la contabilidad es una de esas pruebas que no genera convicción. ¿Por qué? Porque tú la digitas, tú la haces. Yo me puedo inventar un asiento en este momento, ¿no? Y lo devolvieron en efectivo. Y listo, se fue. Fueron como 16.000 soles, creo, de la nota de crédito, eh, que no se pudo recuperar, evidentemente. O sea, no solo se devolvió el dinero, sino que me repararon el gasto, me repararon el crédito fiscal y esto, mejor dicho, me grabaron el ingreso y me grabaron con IGB, porque era una fiscalización en paralelo de renta IGB. Pero sí, como dice César por acá por el Zoom, qué error tan básico, ¿sí? Un error muy, muy básico. Eh, vaya, ya me dieron las 10 de la noche. Y hay muchas cosas en realidad que quería compartir con ustedes vinculados al tema de las notas de crédito y débito. Yo creo que esto se da para una sesión 2, ¿ok? Sí, yo creo que vamos a venir sesión 2 de notas de crédito y notas de débito, pero voy a hacer una observación, ¿ok? Y es que lo voy a hacer full RTFs. O sea, me voy a ir de frente a errores u horrores o aciertos en procesos de ya de apelación con el Tribunal Fiscal. De esa manera creo que nos va a quedar más claro el cómo el Tribunal Fiscal resuelve frente a determinados sitios. ¿Ok? Igual, lo repito, para aquellos que quieran participar en la clase por Zoom, pues simplemente me escriben por ahí el interno, ahí en el TikTok y les estoy pasando el enlace para que lo vean. Aquellos que me están viendo por Zoom, pues muchas gracias por esto. Nos estamos viendo tranquilamente, posiblemente el viernes. Caso contrario, pues la próxima semana, de acuerdo al calendario que ya les hemos pasado por el grupo. Así que se me cuidan todos. Un gusto. Hasta luego.